Pero es todo. Todo el contexto de nosotros gira en torno a nuestra necesidad. Nuestras necesidades. No gira en torno a nuestra rendición. Y ahí es que comienza la primera enfermedad de la iglesia. Uy. ¿Cuál es la posición? Inclinados, pero nosotros estamos de pie. Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión. Esta es tu plataforma. Bendiciones de parte de Dios en este día. Qué bueno que estás acá en esta propuesta maravillosa que hemos denominado el nuevo fenómeno de la interpretación bíblica con el ministro Vladimir Castro. En el día de hoy estoy muy gratamente acompañado y está aquí por segunda vez de la doctora, que la primera ocasión dijo cosas que parecían piedra pero eran maná. En el día de hoy ya esperamos algo parecido, pero Quiero leer parte de su biografía. Si usted no se comunicó con eso, nos contactó, que estamos hablando con alguien que tiene conocimiento de causa en el área y de verdad la experta en sí, de parte del Señor. Ella es la pastora, la doctora Elizabeth Silverio de Báez, es doctora en neurocientífica, portando el grado de PhD en el área de ciencias médicas, neuropatológicas y neurocognitiva y neurobiológica. De manera que posee el grado de doctor en educación secular hasta la mención superior universitaria. Graduado de la Universidad de Cambridge, Inglaterra, con acreditación y titulación de máster, doctora y validación de PhD en las siguientes universidades: University of Florida, University of Barbados y Universidad de Valencia en España. Sin más preámbulos, aquí con todos nosotros la doctora Elizabeth Silverio. Amada, bendiciones. Una vez más bendecida por estar aquí. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Sí, exacto. ¿Verdad? De cualquier parte del mundo que nos vayan a ver. A contactar. Bendigo a cada persona que va a ver este programa hoy. Y sé que esta segunda parte, Vladi, será una bendición enorme para la edificación de la vida y del cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Sí, yo lo creo totalmente. En la primera ocasión, como tratamos la parte de la guerra, la psicología y la guerra espiritual, hoy no vamos por un camino distinto. Hoy vamos en ese mismo tenor para ver entonces ahora más de todo esto, o sea, los desórdenes conductuales que hay o actitudinales que hay dentro de las iglesias. En la pasada entrega, lo que hicimos fue que terminamos con los ministerios, ¿no? Uh-huh. Usted dijo algo muy fuerte, que es que la necesidad crea dioses. Ídolos. Crea ídolos. Y la necesidad, ¿por qué la necesidad? Vamos a iniciar desde ahí. ¿Cuál es la necesidad de la iglesia de hoy? Dentro de ellas está que la gente quiere, producto del postmodernismo o del transpostmodernismo, la gente quiere que se le diga lo que quiere escuchar. ¿Y qué ha creado el neopentecostalismo? La respuesta a eso, suministrándole a cada cual la euforia sin conocimiento. Ups. Y la gestación de malas prácticas eclesiásticas. Iniciemos por ahí. Esto me molesta, yo soy muy sincera. Estoy tratando de organizarme con él. Lo logro. Lo logró. Miren, la iglesia tiene la necesidad de la verdad. Sí. Y en la necesidad de la verdad hemos creado una verdad a medias. Ok. Yo te digo lo que tú quieres escuchar y lo que puede emocionarte para mantenerte ahí. Sí, pensar el detonante. Pero no te doy lo que realmente te hace libre. Entonces nosotros hemos creado usurpadores de la verdad. Hemos creado un sinnúmero de personas, sí, psicópatas. Ay, Dios mío. Sí, claro que sí. Con desórdenes de personalidad. Sí. Hemos creado personas
patológicas, enfermos, que se parecen a nuestra enfermedad, pero tienen la capacidad de liderar la enfermedad que yo tengo. Y en la necesidad que yo tengo, entonces yo lo convertí a ellos en ídolos. Porque mi necesidad no es ir a Jesús. La necesidad de la iglesia de hoy no es entrar en lo verdadero. Es quien pueda sustentar lo profundo de su enfermedad emocional. De su distorsión mental. La distorsión mental, el desorden de nuestros pensamientos. Dios. ¿Por qué? Porque en el momento que yo vaya a estructurar tus conductas, tú vas a preferir al profeta que te diga que Dios lo va a hacer, aunque estés enfermo. Como por arte de magia. Exacto. Esas invalidaciones que hemos creado de esto sí va a ser, aunque tú no estés completo, aunque no haya sido trabajado, creando ídolos, porque los ídolos pueden darme lo que yo necesito, porque yo también, como estoy enfermo, le doy a los ídolos los que ellos quieren. ¿Qué se le da a los ídolos? Dádivas. Tú le das, la dádiva sería en este caso pleitesía, valoración, Totalmente. atención. Entonces, el ídolo ministerial de hoy, o los ídolos y las figuras que la iglesia ha creado pública como representación de Cristo, pero son baales. Son baales que la palabra aquí es, Elizabeth, ¿por qué son baales? Son baales, son ídolos levantados, son becerros, al cual la gente tiene que rendir incluso cuotas, porque yo tengo que honrar lo que tu fuente me da. Entonces, esta enfermedad, esto es un tema delicado a nivel espiritual, muy delicado, porque tenemos una iglesia. Cabe aclarar, doctora, que no se debe honrar el manto de alguien. No, lo vamos a explicar. Si te lo explico bíblicamente, hay 2 o 3 que se van, pero de la una. Vamos a hablar Biblia. Ok. Y mundo espiritual. El profeta. Vamos a iniciar en ese ministerio. Sí, claro. El profeta es la persona que puede tiene autoridad, entrar al mundo espiritual y hacer gestaciones que otro ministerio no tiene la capacidad de hacerlo. Eso es cierto. Pero los profetas tienen algo, y es una fuente inagotable, es una promesa de Dios hacia el profeta. Exacto. Se llama sustento, porque si el profeta se corrompe, la palabra no es verdadera. Lo dijo. Entonces, te explico esto. Y Bíblico. No hemos salido del tema. Exacto. Para que tú veas dónde vamos a nivel de enfermedad, psicológicamente y espiritualmente. Cuando el profeta Eliseo llega a la casa de la tsunamita, la tsunamita recibe la revelación de quién era Eliseo. En el mundo espiritual, las personas saben quién tú eres cuando te le manifiestas en el mundo físico. Donde quiera que tú llegues, si hay un endemoniado, te va a identificar. Eso es cierto. Si hay una persona que tiene la misma línea espiritual que tú, también te va a identificar. Cierto. Y es ahí donde se dice que hay un testimonio que choca y se habla entre sí. Mi testimonio y tu testimonio no es de una hoja de vida física, es una reacción de una manifestación de verdad. Esas 2 personas militan en el mismo mundo. Eso es lo que quiere decir. Muy fuerte. Entonces, si nos vamos al asidero profundo, cuando él llega donde la tsunamita, ella recibe la revelación de quién es él, y ella le prepara aposento, lo honra, le pone sirvientes. Eliseo le pregunta a Giesi, ¿qué hacemos por ella? ¿Quién honra a quién primero? Ella lo recibe y lo honra. Sí. Lo honra, Sí. lo recibe en su casa, y la honra no especifica que fue monetaria. No. Y aunque lo fuera,
Y aunque lo fuera, tenemos que ver cuál fue la revelación que ella recibió primero. También. Para manifestar dicho respeto, bendición o honra. Cierto. Entonces, hay una cosa. Él le pregunta a Giesi, ¿qué ella necesita? ¿O qué hacemos por ella? Exacto. Es decir, que el profeta tiene la capacidad de manifestar lo imposible. Oye, ¿qué nivel de autoridad tiene este llamado? Muy fuerte. Por eso es que una gente que se la haya delegado, aunque esté ilegal, va a tener manifestaciones extraordinarias. Yo digo que el don profético es el don eterno. Sí. Eliseo, Giesi le dice que ella no había concebido. Porque Giesi se sabía la historia. Hay dos cosas en la historia. El milagro de la tsunamita no fue una revelación de Dios para Eliseo. No. Fue un deseo que Eliseo quiso cumplir porque ella lo honró. No honró. Mira qué Es cosa. como una dádiva del profeta. Es una dádiva del profeta, que ahí es donde dice, el que honra al profeta, honra de profeta recibe. Hello. Y la honra de profeta no es una palabra manipulada, ni de enfermedad, ni emocionada. La honra del profeta tiene que ser algo imposible, Dios, que deba manifestarse en ese Dios, momento. qué fuerte. Entonces Eliseo, cuando se da cuenta, ella le dice, yo soy una mujer que habita entre mi pueblo. ¿Quiere que yo hable con el gobernador? No. Es decir, que Eliseo tenía conexiones. Atención. Hello. No era un profeta de polvo en los pies. No de patio, no. Era un hombre de conexiones que lo llamaban al palacio. Claro. Atención a esto. Sí. Y por si muchas personas no lo sabían, Eliseo era rico. Sí, claro. Entonces, él, en esa parte, cuando ella le dice, yo soy una mujer que habita entre mi pueblo, quiere decir que ellos eran personas de alta alcurnia. La conocía todo el mundo. Su esposo tenía siembras, graneros, Sí. viveros. Eran personas de sociedad. Y Eliseo le dice, de cierto te digo, que para el año que viene, a esta fecha, tú tendrás un hijo. Eliseo desató lo imposible sobre ella. Gloria a Dios. Pero ¿qué están desatando los de hoy? Los de hoy están desatando el deseo del humano, que puede ser más bien una hechicería, un vudú, una gestación de adivinación. Brujería evangélica. Sí. Una manifestación. ¿Cuántas personas no la han hechizado en medio de un mensaje y han soltado su cartera, todo lo que tienen, incluso la tarjeta de crédito? Ay, Dios. Se llaman espíritus. Ay, Los espíritus que militan sobre la adivinación son persuasivos y estafadores. Claro. Nosotros tenemos que tener esto claro. Pastora. Ay, Dios mío. Usted que ahora que dice esa parte, yo que soy muy observador a veces, veo que hay personas, usted habla del hechizo, ¿no? Pablo le dijo a los Gálatas Del encanto. del encantamiento. Pablo les dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? En otras palabras, ¿quién os hechizó? ¿Quién los embrujó? ¿De quién estamos hablando? ¿De qué estamos hablando ahora mismo? ¿O Gálatas qué? Insensatos. ¿Quién hizo el efecto? Exacto. ¿Qué efecto hay sobre ti? Exactamente. ¿Quién nubló tu visión? ¿Qué Es lo que espíritu, Pablo qué hizo. espíritu te está controlando? ¿Por qué? Porque en el mundo espiritual, a quien tú le das legalidad de impartir sobre alguien, puede transferir, hechizar. El mundo espiritual es delicado. Delicado. Es por esto que quien discierne, la iglesia debe tener un equipo de gente con el don de discernimiento Estoy de acuerdo. activo, para darse cuenta, porque es que la iglesia milita en el mundo espiritual. Claro. No el don de sospecha, ¿no? Que todo el tiempo se ha usado. No, sospecha y chisme es una cosa. Pues es una cosa distinta. Es una cosa de la formación eclesiástica, wow, siempre hay. Sí, siempre. Yo creo que no va así. Pero el que discierne, cuando el don de discernimiento está sobre una persona, esta persona, así como el apóstol Pablo hizo, sabe
cuando el espíritu que le habla, aunque le esté hablando algo convincente o de realidad, está en la plataforma de la falsedad. Exacto. Él se dio cuenta con la bruja. La bruja dijo, estos son los del Dios Altísimo. Viene. Pero Pablo se dio cuenta, ¡ey! Silencio. ¿Qué pasó? Se manifestó la realidad de lo que ella era. Porque él tenía discernimiento. ¿Por qué la iglesia de hoy está cruzando enfermos con enfermos? Patológicos con patológicos. Gente enfermas impartiendo a gente sana y enfermándola. ¿Por qué? Porque el discernimiento se ha ausentado. Recuérdate que los hechizos en la iglesia toman la popularidad. Hablemos de esto. Ok. La verdad, muy pocas personas habitan en ella. Bueno. Lo popular tiene un 80 a 90% de falsedad. Sí. Todo lo popular. Lo común. Porque es popular. Sí, claro. Todo el mundo lo consume. Exacto. Entonces, en el marketing del consumidor, te van a dar lo que tú compras. Exacto. Y según lo que tú eres, así compras. Entonces, así mismo es en la iglesia. Según lo que yo soy, entonces yo me inclino a un tipo de liderazgo, a un tipo de mensaje X. Porque eso es así. Eso es así. Marketing religioso. Claro. ¿Qué vende? ¿Cuál es el mensaje que más vende hoy? No, el de el coaching. El mensaje más predicado, y es un mensaje de enfermedad, ha sido el de José. Pero nadie nunca ha analizado bien la historia de José. Pero el mensaje más predicado a nivel armático es ese. Porque es un mensaje que te hace entender que tú lo vas de superioridad. Y te hará entender que vas a salir de la cisterna, que Dios te va a levantar, que estará por encima de todo el mundo, que la historia terminará tú siendo el rey de todos. Exacto. Entonces, ahí, ¿a quién están alimentando? Al ego profundo que tú no has entregado. Porque yo no estoy de acuerdo. Mire, y yo en eso, y trato de no predicar eso. Si lo he predicado, me devuelvo. Perfecto, Dios me puede sacar de la cisterna, eso no es problema. Y me puede llevar al palacio, eso no es tampoco el problema. Ahora, el punto es, luego que yo esté ahí, ¿qué yo voy a hacer con los que me rechazaron? El asunto está que cuando el corazón alberga odio, amargura, rencor, y psicológicamente no hemos ido a entender la conducta de el odio que alberga esta persona, las raíces. Exacto. ¿Cuáles son las raíces de tu pensamiento? ¿Por qué tú odias? Si has dicho ser libre. Aunque hablas en lengua, saltas, brincas. Tú estás lleno de rencor. Y sobre esa plataforma, tú operas en un pensamiento de venganza. Exacto. No en un espíritu de venganza. Exacto. En un pensamiento de venganza. Y el pensamiento de venganza te lleva a la victimización de que Dios tiene que pelear por ti. Porque tú te lo mereces. Sí. ¿Aló? Porque te hicieron muchas. Porque tú te lo mereces. Esa es la conducta de la iglesia de hoy. Una iglesia que entiende que merece. Sí, claro. Yo merezco porque Espíritu de víctima. Siempre yo. Sí. Yo merezco que todos exploten y que solo yo brille. Y nosotros tenemos que detenernos a analizar la conducta del narcisismo dentro de nosotros. El egoísmo. La conducta del desorden de la personalidad. Sí, claro. Y hay otro, hay mismo. La ausencia de la identidad. La ausencia y también esa bipolaridad y los caprichos que son los que más dominan. Sí, porque totalmente. La gente le ora a Dios por algo, se pasa 10 años orándole por algo y cuando lo tiene en la mano ya no lo quiere. Mira, en esa parte vamos a entrar a las enfermedades sexuales. Ok. Cuando digo sexuales, porque los caprichos en los evangélicos se dan más con el asunto de dame un esposo. Dame un esposo. Lo dijo. Este es el mío, este es la mía. Mira, esos caprichos de yo tengo 15 años orando, 10 años orando, 5 años orando con perencejo sutanejo, esperando que Jehová me lo dé a mí, como mujeres que oran para que Dios mate a la esposa y le entregue ese hombre a ella. Estamos enfermos.
O sea, pero yo pensaba que eso se había acabado, pastor. No, jamás. Yo pensaba que el can de que, Señor, córtame este hombre. Más quítame este hombre que me esté estorbando el ministerio. No, jamás. Eso no se ha acabado. Y otras que oran para que Dios le entregue el esposo de otras. Porque nosotros tenemos un sinnúmero de gente enferma. Es que hay una esquizofrenia. Dios. Vuelvo y te lo repito. Los esquizofrénicos actúan, ¿por qué? Por el sidero de un cerebro desconectado de realidades, Sí. que puede fácilmente crearse ilusiones. Se me fue la palabra en español. Make mindfuls. Espejismos. Espejismos, sí. Y crea historias. Nosotros tenemos creyentes patológicos. Inventándose realidades, sueños, con ambientes. Mitómanos. Gente creándose historias que nunca existieron. Nosotros tenemos creyentes que alucinan. Y nosotros necesitamos entrar a la parte psiquiátrica como creyentes. Dios mío. Y analizar los pensamientos que el extremismo ha traído. Sí, claro. Nosotros tenemos personas disociadas de la realidad bíblica, totalmente disociadas, que están en un cruce psiquiátrico mental. Ups. Y militando supuestamente en un mundo de una superioridad espiritual que ellos ni conocen ni entienden. Y ahí entra el problema que expliqué hace unos minutos. Te decía que nosotros necesitamos entrar a entender conductas. Yes. Porque si yo no puedo entender la conducta, ¿cómo la corrijo? Exacto. La oración no corrige conducta. No. El ayuno no corrige conducta. El apóstol Pablo en cada epístola eran líneas que bajaban. Claro. Corrección. La corrección, para tú corregir, tú no puedes orar. Señor, somete. No, pero ¿qué es esto? Esto es puntual, confrontando realidades. Venga acá, la situación es esta puntual. Venga aquí, vamos a conversarlo. Claro. Un momentico. Sí. Porque si tú lo enfrentas con oración y ayuno, es una deflection. Tú realmente tienes una desviación del hecho real para corregirlo y sanarlo. Pero, cariño, si nosotros, como creyentes, seguimos en la línea del engaño personal en el cual hemos caído nosotros mismos, de creer o hacer creer o inventarnos que estamos lidiando con nuestras batallas espirituales sin haber lidiado con nuestras conductas físicas, estamos en un error. Ay, Dios mío. La corrección de mis conductas son las que me darán la legalidad para la desligación en el mundo espiritual. ¿Qué pues diremos a esto? Dijo Pablo. Nos mantendremos en la locura para que sobreabunde la gracia. ¿Con qué está hablando? Con el pensamiento. Todo lo que Pablo corrigió en las epístolas de Efesios, Romanos, Colosenses, eran conductas. Eran situaciones conductuales. Sí, conductuales. Es cierto. Pensamientos, estructuras. Entonces, cuando nosotros analizamos la iglesia de hoy está corrigiendo espíritu, carne, pero no conductas. No, porque la conducta para nosotros no existe. No existe. Porque no hay, por eso mismo, porque no hay una... En la psicología no se le ha dado paso a que entre, ¿no? Al seno de la iglesia. Y que realmente, yo siempre digo, ¿cómo lidiaremos con las personas? ¿Cómo vamos a lidiar con las personas que tienen problemas de caracteres profundos? Que tienen desórdenes, trastornos, condiciones. Sí. ¿Cómo lidiará la iglesia con esto? Cuando a mí me llegó un caso me han llegado varios casos de personas con trastornos específicos que yo he tenido que diagnosticarlo. Ok. Estrés postraumático, con aspergerismo. ¿Cómo la iglesia va a lidiar con estos trastornos conductuales? Sí. Porque la iglesia está lista solo para ser espiritual. La iglesia no está lista para recibir una persona que haga efecto de pánico físico, porque eso es demonio. Sí, exacto. La iglesia no está lista para lidiar con una persona que tenga estrés postraumático
y que haga episodios. La iglesia no está lista para trabajar la conducta de la agresividad. Exacto. Sobre muchísimas personas que tenemos con este tipo de conductas. O violencia. Pero la iglesia sí está lista para cabacear y cababear sin tratar puntualmente lo que debe tratar a nivel integral. Ay, Dios mío. Qué cosas. Muy graves. Porque, doctora, es que es algo bien difícil. Usted, en el programa anterior, usted dijo algo que, para conectarlo justo con esto, ¿no? Porque usted está hablando en un nivel intelectual, profesional, académico, ¿verdad? Pero que normalmente a la iglesia, las personas que vienen mayormente a la iglesia son personas de un estrato bajo. No son, a veces, ni siquiera están alfabetizados o algo por el estilo. Esto va en contra nuestra porque a nosotros se nos vendió la idea de que solamente era el espíritu y que usted no tenía que formarse en nada, porque eso es temporal, eso es pasajero y eso mata la espiritualidad. Si usted se forma en un contexto profesional, eso no es prioritario, ¿no? Porque el espíritu está por encima de eso. ¿Cómo llegará el evangelio a aquellos que son letrados? Debe ser a través de un filósofo igual que ellos. Exacto. ¿Cómo pudo Pablo sentarse frente a reyes? Cierto. Y entrar y disertar? Yes. Siendo apóstol, defendiendo su postura, Sí. pero con una altura de conocimiento Sí. por encima de la media. Yes. La iglesia tiene toda capacidad de ciencia y conocimiento. Amén. Lo que la iglesia no puede divorciarse de la realidad del espíritu. Pero tener conocimiento no nos pesa. No, para nada. Ahora bien, si yo te digo cuál sería la estructura para una iglesia siglo XXI, muchas personas dirán, ella está exigiendo mucho. Ok, ¿cuál sería su propuesta? La estructura de una iglesia siglo XXI debe ser la siguiente. ¿Dónde estamos? Neopentecostalismos, desórdenes sociales Sí, muy claro. marcados. Claro. Tenemos una distorsión importante incluso de nuestra propia verdad. Por tanto, yo creo que las iglesias deben tener un equipo de formación integral con profesionales por área. Ok. Por área. Un equipo para trabajar conducta integral, familia y niños de psicólogos. Uy. Pero es bueno que Un usted... equipo de magisterio, alfabetizadores, Uy. interpretadores, Uy. analistas y pedagogos. Sí, estoy consciente. 4 áreas, estoy hablando de educación superior, Sí. para aplicar no escuelitas ministeriales, No, escuela bíblica, no. de formación eclesiástica, gestión, estructura, Dios mío. pensamiento de la iglesia. Y no, yo no vine a hablar de lo que habla cada quien en el contexto de los estudios o de las escuelas teológicas. Exacto. Yo no vine a hablarte de etimología. Ni de raíz, no. Yo vine a hablarte de que si la iglesia no tiene un equipo integral que pueda tomar al que viene de una cultura un poco baja, Exacto. para elevarlo, que a eso es que estamos llamados nosotros. Exactamente. Porque tú llegaste así, pero aquí te vamos a elevar. Exacto. En todo el sentido de la palabra. Elevarte. No estudiaste. La iglesia puede tener programas para alfabetizar, preparar. ¿Por qué? Porque nosotros estamos haciendo un daño con no preparar a una persona que dura 30, 40, 20 años creyendo algo que la Biblia nunca ha dicho. Ups. Lo dijo. Entonces, ¿quién es el culpable de esto? Nosotros hemos venido cambiando según van pasando los años. Pero nuestro liderazgo de hace 40, 50 años atrás no era un liderazgo muy letrado, sino que era un liderazgo de interpretaciones empíricas. Empírica, sí. Ahora no puede ser así. Ahora los ministros del nuevo pacto, atención a esto, Sí. tienen que salir de la enfermedad llamada Dios me tiene que sustentar. Tienen que salir de eso, ir a la universidad, Profesionalizarse.
tienen que prepararse y ejercer el ministerio. Pero nosotros estamos formando un grupo de personas que quieren vivir de la oración y de una palabra profética. Y no puede ser. ¿Y cómo así, Elizabeth? No puede ser. No, porque en el momento que la palabra cese, la persona va a comenzar a engañar. Y eso es lo que nos está pasando hoy. En el momento que cese la ofrenda, la persona va a comenzar a manipular. ¿Qué es lo que está pasando porque hoy? No hay una preparación. No hay una preparación. Y eso nos está haciendo un daño como iglesia. Entonces yo soy de las que digo que la iglesia necesita formar equipos integrales de trabajo. Integrales. Para nosotros poder trabajar la conducta humana, no podemos seguir exceptos de la realidad llamada sociedad. Exacto. Sí, porque en ese sentido, la iglesia no es quien impacta a la sociedad, es la sociedad que impacta a la iglesia. Totalmente. Entonces, la iglesia no ejerce esa influencia macro sobre la sociedad, ella es el resultado de lo que la sociedad hace. Entonces, hay un problema enorme también, porque imagínese usted que yo, que no puedo ni siquiera diferenciar entre una cosa y la otra. Y yo llego a una iglesia, pero al no ser analfabeto, no tengo la capacidad de interpretar la realidad. Yo simplemente me sumo a lo que veo hacer a otros, sin saber por qué están haciendo eso, cuándo lo empezaron a practicar, o un sinnúmero de cosas más. Yo me vuelvo parte del montón, que es lo que mayormente pasa. Y cuando yo veo a alguien actuando contrario a esa conducta que yo aprendí, yo lo juzgo. Es que mira algo. El Espíritu de Dios nos guiará a toda verdad. Pero nosotros no hemos permitido que el Espíritu de Dios guíe a toda verdad. La enfermedad tan céntrica de nosotros en el egocentrismo personal es que nosotros no le permitimos al Espíritu de Dios guiar a las personas. Nosotros lo guiamos nosotros. Y después que yo te guío, tú no puedes salirte de esa línea. Exacto. Y eso es lo que pasa. Las personas son el producto de lo que aprenden. Claro. Por ejemplo, yo soy el producto de una formación eclesiástica estricta. Estricta hasta más no poder. O sea, yo soy un tipo de ministro que donde se habla de disciplinar es con la escritura. A mí hay que venirme con la escritura. Nadie venga a saltarme, a brincarme. No. Yo brinco, hablo más lengua que Pablo. Pero vámonos con la escritura. Pues yo soy un tipo de persona que voy a analizar los contextos. Claro. Pero hay un tipo de liderazgo que venga y brinque aquí, porque Jehová lo llamó, amén, esto está bien. Perfecto. Esas son las cosas de las cuales nosotros tenemos que ponernos de acuerdo a nivel de cómo vamos a ejercer esas estructuras y cuál es la línea a seguir bíblicamente. ¿Cuál es la línea bíblica a seguir? No es Cristo. De esta generación. No, la de esta generación, sí. La línea de esta generación a seguir es una generación que está vacía, llena de necesidades. Exacto. Que necesita, que merece, que a ti hay que quedarte porque tú eres el que califica. Pero es todo el contexto de nosotros gira en torno a nuestra necesidad. Nuestras necesidades. No gira en torno a nuestra rendición. Y ahí es que comienza la primera enfermedad de la iglesia. ¿Cuál es la posición? Inclinados, pero nosotros estamos de pie. Nosotros no estamos nunca hemos estado inclinados totalmente, porque entendemos que inclinarnos humilla nuestro estatus espiritual, porque somos arcángeles. Sí, claro. Yo creo que Dios mío, esto te ha ayudado. Sí. En esta vez hay algo que quería acotar, es que ya estamos terminando. Mire, doctora, lamentablemente nuestros ministros, los maestros, evangelistas, pastores, etcétera, en alguna ocasión nos hemos tenido que ver envueltos en quizá para poder ejercer cambios fuertes, poderosos, ¿no? Cambios portentosos en eso que usted pone.
se nos hace difícil porque cuando tú empiezas a hablar con la verdad, la gente te empieza a tachar de loco. Porque hay una distorsión tan proporcionada y tan grande que cuando tú vienes con la verdad entonces viene a obstaculizar ese mundo de mentiras, ¿no? Que se ha creado, ese globo de mentiras, tú la vienes a enfrentar y tú eres el malo porque tú estás atentando contra el estatus que ya se estableció. ¿Dónde está el problema entonces? Dios en ese sentido tiene que tomar a alguien que se salga para poder provocar cambios que él quiere ejercer. ¿Por qué? Porque el patrón religioso no lo deja. Mira, esta es profunda la que te voy a dar. Ok. El modelo de Jesús fue alterar el patrón religioso. Exacto. Yes. Jesús alteró los patrones. Los escribas y los fariseos no entendían la autoridad de Jesús. Yes, eso es cierto. La cuestionaban, pero no podían millarla, porque era real. Era muy contundente. Ellos presentaban la Torá y él se presenta como el pan de vida. Ellos tenían sus reglas, pero tenían ausencias. Ellos eran higuera con muy lindos frutos, Sí. pero con frutos falsos, fuera de tiempo. Yes. El ministro que se enfrenta al sistema, hay un sistema contra sistema. A nivel de ejercer, estructurar, implementar, lo mismo que le pasa al apóstol Pablo en el libro de Romanos, donde tiene que defender su llamado. Sí. Yo, Pablo, dice apóstol de Cristo, llamado por ninguno de ustedes me puso aquí. Toda persona que es llamada en un tiempo donde la religión o las malas prácticas han aumentado, ese fue el caso de Jesús. Sí. La religión y la mala práctica de los fariseos castró el camino a la verdad. Y él dijo, no, yo vine a enderezar esto. Sí. Todo sidero religioso, todo ribiete de religiosidad traerá falsedad, confusión, hipocresía. Y eso es un mundo cerrado, Sí. donde una persona no puede entrar. Donde te dicen, yo no quiero que tú entres ahí. Yo no te quiero cerca. Pero cuando tú eres llamado por Dios para confrontar esas áreas, tú lo vas a hacer aunque pierdas la cabeza. Te dirán mentiroso, Sí. te apartarán del sistema, te van a cerrar puertas, harán un sinnúmero de cosas porque tú estás en un sistema contra sistema, un sistema enfermo al cual tú le estás hablando verdad, y la verdad no es un antídoto para ellos. La verdad para ellos es un veneno. Porque cuando el entendimiento está castrado, la verdad duele, molesta y se odia. Entonces, el ministro, el evangelista, el líder, el profeta, que va a enfrentar un sistema, tiene que tenerlo esto claro. Para gestar la verdad, tú tienes que estar fuera de toda relación sentimental, emocional o ligadura armática del sistema. Tú tienes que estar totalmente divorciado del mismo para poder ejercer la corrección sobre él y que no te duela. Todo profeta levantado en la escritura, Sí. para decir una palabra X de alineamiento o confrontar el sistema, tenía que estar divorciado sentimentalmente del sistema. Hasta ahora, lamentablemente, hemos llegado al final. Dios mío. Dame yo tragar en seco. Esto ha estado fuerte hoy. Parece piedra, pero es maná. Gracias por estar acá, amada, de verdad. Siempre a la orden. Un grato placer tenerle acá. Recuerden que esto fue
el nuevo fenómeno de la interpretación bíblica con el ministro Vladimir Castro. Recuerden que nos pueden seguir en YouTube como Ministerio Ciclo Divino. Será hasta la próxima. Bendiciones. Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión. Esta es tu plataforma.